La guerra, materia moral o acción inmoral. Un ensayo de Alfredo Cruz Prados. Sin duda alguna, nos encontramos en una época profundamente antibelicista. La guerra es hoy objeto de un contundente rechazo y de una completa condena moral. Se la considera un crimen sin paliativos, una monstruosidad inhumana respecto de la cual, por tanto, no cabe otra tarea y otro objetivo que su completa y definitiva eliminación. Hablar de regulación o racionalización de la guerra es algo que a los oídos de la mayoría de nuestros contemporáneos suena a contradicción en los términos y a detestable complicidad con el crimen. Para muchos, admitir la posibilidad de una ética o un derecho de la guerra sería tan absurdo como admitir la posibilidad de una ética o de un derecho del homicidio. Ante este clima de opinión, lo primero en lo que conviene reparar es que tal valoración de la guerra constituye un fenómeno bastante reciente y novedoso en la historia de la humanidad. Basta que nos remontemos a los comienzos de la Primera Guerra Mundial para que podamos descubrir un modo distinto de juzgar el enfrentamiento armado. La atmósfera de júbilo y entusiasmo que caracterizó lo que Ernest Junger denominó el momento sagrado de agosto de 1914 queda magistralmente reflejada en un texto de Stefan Zweig, testigo de aquella hora. Comillas. A la mañana siguiente estaba en Austria. En todas las estaciones habían pegado carteles anunciando la movilización general. Los trenes se llenaban de reclutas recién alistados, ondeaban las banderas, retumbaba la música y en Viena encontré toda la ciudad inmersa en un delirio. El primer espectro de esta guerra que nadie quería, ni la gente ni el gobierno, aquella guerra con la que los diplomáticos habían jugado y faroleado y que después por chapuceros se les había escurrido entre los dedos en contra de sus propósitos, había desembocado en un repentino entusiasmo. Se formaban manifestaciones en las calles, de pronto flameaban banderas y por doquier se oían bandas de música, los reclutas desfilaban triunfantes con los rostros iluminados porque la gente los vitoreaba y a ellos, los hombrecitos de cada día en quienes nadie se había fijado nunca y a quienes nadie había agasajado jamás. En honor a la verdad, debo confesar que en aquella primera salida a la calle de las masas había algo grandioso, arrebatador, incluso cautivador, a lo que era difícil sustraerse, y a pesar del odio y la aversión a la guerra, no quisiera verme privado del recuerdo de aquellos primeros días durante el resto de mi vida. Miles, cientos de miles de hombres sentían como nunca lo que más les hubiera valido sentir en tiempos de paz, que formaban un todo, una ciudad de 2 millones y un país de casi 50, sentían en aquel momento que participaban en la historia universal, que vivían una hora irrepetible y que todos estaban llamados a arrojar su insignificante yo dentro de aquella masa ardiente que, para purificarse de todo egoísmo, por unos momentos
todas las diferencias de posición, lengua, raza y religión se vieron anegadas por el torrencial sentimiento de fraternidad. Los extraños se hablaban por la calle, personas que durante años se habían evitado entre sí, ahora se daban la mano. Por doquier se veían rostros iluminados. Todos los individuos experimentaron una intensificación de su yo. Ya no eran los seres aislados de antes, sino que se sentían parte de la masa. Eran pueblo y su yo, que de ordinario pasaba inadvertido, adquiría un sentido ahora. Es sabido que aquel entusiasmo inicial desapareció cuando aquella terrible guerra de trincheras mostró toda su realidad. Sin duda alguna, la guerra en su materialidad siempre es algo terrible y destructor, y su destructividad no ha hecho otra cosa que aumentar desde el conflicto de 1914. Es esta realidad material de la guerra lo que despierta en nosotros el horror hacia ella, y lo que lleva a muchos de nuestros coetáneos a condenarla moralmente de manera absoluta. Sin embargo, es preciso señalar que la valoración material de la guerra, el espanto por la destrucción en que consiste su materialidad, no equivale a su valoración moral, y que el reconocimiento de su tremenda materialidad no zanja la cuestión de su moralidad, sino que, por el contrario, es lo que la plantea con toda su fuerza. Si el problema moral que la guerra representa se redujera completamente a su destructividad material, todo lo que contribuyera a limitar esta dimensión podría ser valorado como moralmente positivo. Esta es precisamente la conclusión que se extrajo de la terrible experiencia de la Primera Guerra Mundial. En el futuro, las guerras podrían ser más rápidas, limitadas y limpias si se desarrollaba técnicamente la aviación y se la utilizaba para bombardear directa y sistemáticamente las ciudades. Esta fue, en el fondo, la argumentación que sirvió para justificar los bombardeos masivos de ciudades durante la Segunda Guerra Mundial y el lanzamiento de las dos bombas atómicas. Con estas acciones se suponía Con estas acciones se ponía antes fin a la guerra y se evitaban así más muertes y destrucciones. Centrar nuestra atención exclusivamente en la trágica dimensión material de la guerra puede llevar a introducir y justificar, por afán de reducir esa dimensión, formas de destrucción aún más terribles. Las armas que hoy despiertan nuestro espanto y motivan la condena universal de la guerra fueron introducidas precisamente para hacer la guerra, supuestamente menos destructiva en su materialidad. Es fácil caer en la cuenta de que no es válida cualquier forma de restringir la destructividad de la guerra. El problema que nos presenta la guerra no es un problema meramente técnico. Lo que importa es, sin más, limitar los posibles efectos destructivos de la guerra mediante la producción de otros o la amenaza de producirlos. Sin embargo, mirar la guerra exclusivamente desde el punto de vista de su materialidad induce a tratarla de manera técnica.
Un verdadero tratamiento moral de la guerra ha de tener en cuenta, por supuesto, lo que ésta es materialmente, sus terribles efectos destructivos, pero no puede quedar reducido a la simple indicación de estos efectos. Esta reducción significaría en realidad la cancelación de todo tratamiento moral de la guerra en virtud de la constatación puramente fáctica de sus efectos materiales. Condenar absolutamente la guerra sobre la base exclusiva de su realidad fáctica no es profesar una doctrina moral sobre la guerra, sino renunciar a toda doctrina moral sobre ella. La materialidad de la guerra, con toda su carga de muerte y destrucción, no es algo que cancela la reflexión moral sobre la guerra, sino que, por el contrario, es lo que hace de extrema importancia esta reflexión. El reconocimiento sincero y objetivo de lo que la guerra supone, de hecho, es precisamente lo que nos apremia a desarrollar su tratamiento moral, es decir, a inquirir dónde puede radicar su moralidad y cuál puede ser la medida de ésta. Llevar a cabo esta tarea supone, en primer lugar, tomar la guerra no como simple fenómeno fáctico o acontecimiento material, sino como praxis, como acción que los hombres deciden y realizan, y supone en segundo lugar preguntarse cómo corresponde hacer respecto de algo que es una acción, si la guerra puede ser necesaria y proporcionada respecto de la realización o conservación de algún bien humano. Esta es la auténtica cuestión moral sobre la guerra. La cuestión se sitúa a la guerra en el punto de mira de la ética. Esta cuestión no deja de plantearse con total legitimidad, por dramática y aterradora que sea la materialidad de la guerra. Y la respuesta a esa cuestión no nos la puede proporcionar esta misma materialidad. Sostener que la guerra es en sí misma inmoral significa sostener que la guerra es siempre una acción innecesaria y desproporcionada de cara a la consecución de cualquier bien humano. Detengámonos en primer lugar en el segundo calificativo. Que la guerra es siempre una acción desproporcionada significa que el daño que se produce con ella es siempre mayor que el bien que se pretende obtener. Este juicio lleva a algunos a proclamar rotundamente que la peor de las paces es siempre mejor que la mejor de las guerras. Esta postura supone necesariamente un concepto negativo de la paz. La paz es sólo la negación de la guerra, y en la ausencia de esta es donde reside el valor fundamental de la paz. Sólo desde un concepto negativo de la paz se puede afirmar taxativamente que cualquier paz, sean sus condiciones las que sean, es mejor que cualquier guerra. En la aceptación del Acuerdo de Múnich por Chamberlain podemos reconocer la presencia de este planteamiento, y en la censura de Churchill a Chamberlain, acusándole de haber preferido el deshonor a la guerra, podemos detectar el claro rechazo de tal planteamiento. Si se rechaza la idea de que la paz es preferible a cualquier precio, si se entiende que hay bienes que no son renunciables, si ni siquiera para evitar la guerra lo que se está haciendo no es despreciar la paz, sino bien al contrario, dotarla de contenido positivo.
Lo que se está haciendo es rechazar un concepto puramente negativo de la paz y sustituirlo por otro positivo. Entendida positivamente, la paz no es sin más la ausencia de guerra. Es una situación o condición humana con contenido propio y cuyo valor reside en ese contenido. Pero los bienes que constituyen el contenido de la paz son la razón del valor de ésta. Pueden convertirse también en razones para la guerra, pues estos bienes, precisamente por su valor, exigen su protección y defensa. Hay razones para la guerra cuando la protección de unos bienes de la paz, es decir, de una parte del contenido de ésta, exige y justifica el sacrificio de otra parte de ella, hace ilícito y aceptable un daño para la paz. Para rechazar esta lógica es necesario optar sin restricciones por una idea negativa de la paz, por una paz que no es más que la simple y, y láctica negación de la guerra. La paz así entendida recibiría su valor esencial de la ausencia del mal que es la guerra. Mientras no hubiera guerra, la paz sería auténtica y valiosa. Por muchos que fueran los bienes que hubieran quedado eh, desprovista, en el fondo se estaría estableciendo como bien supremo y absoluto la mera existencia física, la vida humana en su dimensión puramente material y biológica. Si la paz, por carecer de contenido propio, por ser solo el hueco que deja la inexistencia de guerra, no puede dar razones para la guerra, entonces la existencia física del hombre no puede ser arriesgada a favor de ningún otro bien. El vivir biológico de los seres humanos no se ordena a bienes que trascienden ese vivir, ni cobra valor y sentido gracias a estos bienes. La opción por una paz negativa que cierre por completo la vía a una posible justificación de la guerra acaba conduciéndonos a una consideración naturalista, biologicista de la vida humana. Hace no mucho tiempo, el entonces cardenal Ratzinger declaraba: donde no hay nada por lo que valga la pena morir, tampoco merece la pena vivir. Y a continuación advertía del peligro de que la preocupación patológica por la protección de nuestra integridad física provoque una progresiva insensibilidad respecto de la integridad moral. Estas palabras constituyen claramente un rechazo frontal de todo lo que suponga erigir la vida física. El hecho de estar vivo en valor supremo de la existencia humana. El precio de asumir un concepto negativo de la paz para poder postular así que cualquier paz es siempre mejor que cualquier guerra, que no hay bien para el que la guerra pueda ser un medio proporcionado. Es, en definitiva, un tremendo empobrecimiento de la vida humana, de su naturaleza y de su dignidad. Paradójicamente, este empobrecimiento deja sin mucho fundamento y sentido la aversión a la guerra y el apremio por la paz que profesan quienes por esas razones condenan absolutamente la guerra. Nos detendremos ahora en la otra calificación de la guerra que, de ser verdadera, justificaría su condena. Aquí hacemos una pausa y continuaremos.